Entonces, el día de hoy quiero compartir mi testimonio. Lo voy a compartir como lo compartimos en Celebremos la Recuperación. Lo voy a estar leyendo y voy a ir avanzando en él. Este testimonio lo he compartido ya varias veces en varios lugares, en varias ciudades, pero es la primera vez que lo estoy haciendo aquí en mi ciudad natal. Es la primera vez que lo estoy haciendo aquí en mi iglesia, al menos esta versión extendida. Me cuesta trabajo, es mucho más fácil hablarle a personas que no conozco, es mucho más fácil compartir allá lejos, ¿verdad?, que compartir aquí en mi casa, pero yo creo y confío en Dios que este testimonio es y va a ser de bendición para alguna persona, y si alguna persona se siente identificada y bendecida a través de este testimonio, pues ya valió la pena el compartirlo. Soy creyente en Jesucristo, celebro victoria sobre una adicción a las drogas y promiscuidad, lucho con la pornografía y el tabaquismo. Mi nombre es César. Gracias. Hoy quiero compartir mi testimonio. Hablaré de áreas de mi vida que me cuesta mucho trabajo hablar, pero sé que hay sanidad cuando reconocemos y hablamos de nuestras luchas, heridas y defectos de carácter. Espero que mi testimonio pueda ser de ayuda para alguien que esté pasando o haya pasado por situaciones similares. Pero sobre todo lo hago sabiendo y creyendo lo que dice la Escritura en Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No hay quien pueda condenarme, porque por su gracia he sido salvado. Nací en la ciudad de Saltillo en agosto de 1975. Crecí en medio de una familia normal, o al menos eso era lo que para mí era la normalidad. Mi padre era un hombre muy inteligente, trabajador, nunca terminó su preparatoria, pero le gustaba mucho leer. En cuanto a su carácter, tenía un gran problema con la ira. Tenía muy poca o casi nula tolerancia a la frustración y frecuentemente explotaba gritando y lanzando cosas. Normalmente no había violencia física. Solamente recuerdo una vez en la que me dio una cachetada por contestar el teléfono en casa de mi abuela. Yo tenía tal vez 3 o 4 años. Desde entonces perdí la costumbre de contestar el teléfono en casa ajena. Sin embargo, la violencia verbal y psicológica estuvo presente toda mi infancia y mi adolescencia. Esto causó un gran daño en el desarrollo de mi seguridad y por muchos años luché con una baja autoestima. Creía que no hacía lo suficiente o no era lo suficientemente bueno haciendo las cosas. Me seguían los pensamientos que no merecía el cariño de las personas. También aprendí a reaccionar ante la frustración de la misma forma que veía en mi casa, gritando, golpeando y aventando cosas cuando algo no salía como yo quería o como yo esperaba. Mis temores y mis inseguridades me llevaron a ser codependiente, siempre tratando de agradar a otros. Aprendí que si hacía lo que otros querían, no había gritos ni regaños. Si las personas estaban contentas con lo que yo hacía, querían estar conmigo o confiaban en mí y me buscaban. Y esto me hacía sentir bien. Es por eso que aún me cuesta mucho trabajo confrontar a las personas. No las quiero incomodar o hacer sentir mal. Por muchos años me jacté de ser diplomático al enfrentar los conflictos, pero la palabra correcta es codependiente. Por otra parte, desde muy chico surgieron dudas en cuanto a mi identidad sexual. Siendo muy niño, jugaba a ser niña. A los 8 o 9 años usaba ropa de mi mamá a escondidas. Todo lo veía como un juego, pero en el interior sabía que no era algo bueno. Durante la adolescencia, todo se agravó. Entre los 11 y 12 años empecé a ser acosado y abusado sexualmente por un familiar adulto. Esto vino a confundirme aún más. Este familiar iba a mi casa cuando no estaban mis papás y me tocaba. No supe cómo manejarlo. Por un lado tenía tanta inseguridad que no sabía cómo o a quién contarle. No podía acercarme con mis padres y por otro lado mi codependencia me llevaba a pensar que si hacía lo que esta persona quería, de alguna manera era aceptado. Así que no quería confrontarlo. Este abuso sexual se prolongó por varios años y entre otras cosas abrió mis ojos a la sexualidad a muy temprana edad. Así que con el paso de los años, el sexo se volvió algo normal en mi vida.
En mi adolescencia viví una gran confusión. La verdad, nunca sentí atracción por los hombres, pero siempre me gustaron las mujeres. Pero por alguna razón, los hombres mayores que yo se sentían atraídos hacia mí y constantemente me buscaban. Cuando tenía 14 años pasaron muchas cosas. Por un lado, inicié mi caminar en la iglesia cristiana. Fuimos invitados a asistir y junto con mi madre y mi hermano menor nos integramos a las actividades. Ahí empezó un nuevo mundo para mí, una nueva religión, nuevos amigos, nuevas reglas, pero una vieja confusión que me ha acompañado por muchos años. A los 14 años mi padre me descubrió usando ropa de mi mamá. Esto armó un gran alboroto en mi casa. Mi madre se puso como loca, gritando y manoteando. Mi padre platicó conmigo y el resultado final fue terapia en el psicólogo. A los 14 años, un día de salir de una cita con el psicólogo, caminaba por una calle en el centro de la ciudad y un hombre joven salió a mi encuentro pidiendo ayuda para mover algo en su departamento. La codependencia, el no saber decir no, me llevó a entrar al departamento de este joven, quien inmediatamente me ofreció ver pornografía. En ese momento supe lo que realmente buscaba. Fue mi primera relación sexual. A los 14 años, en esa iglesia cristiana tomé la decisión de entregar mi vida a Dios y acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Realmente quería cambiar, realmente creía en Dios, pero no tenía ni el conocimiento ni las herramientas para hacer el cambio. Seguía siendo un joven tímido, solitario, que seguía dejando que las personas pasaran sobre mí. No sabía establecer límites ni en mi cuerpo ni en mis actividades. Seguía haciendo lo que los demás querían que yo hiciera para poder sentirme aceptado. Así siguió mi vida, por un lado sirviendo en la iglesia, en cuanto cargo o actividad me pedían, y por otro lado luchando con la adicción al sexo y con mi identidad. Durante la época de preparatoria seguía siendo acosado por personas de mi mismo sexo. Muchas veces se paraban carros y me ofrecían aventón y dinero a cambio de dejarme tocar. Así pasó esta etapa hasta que llegué a la universidad. Ahí conocí a una joven, iniciamos una relación de amistad y al poco tiempo un noviazgo. Además de atraerme físicamente, veía en ella cualidades necesarias para formar una familia, así que sabía que sería algo serio. Hasta ese momento mis relaciones de noviazgo no habían durado más de un par de semanas. Me veían como un buen candidato, pero siempre para alguien más. Erróneamente creí que con una relación estable llenaría el vacío que sentía y mi confusión finalmente cesaría. Pensaba que dejaría atrás las heridas y malos hábitos, pero tristemente no fue así. Me di cuenta que no podía parar con la doble vida que llevaba y traté de terminar con la relación. Ella me insistió en que le diera una explicación de por qué terminar tan abruptamente. Llevábamos cerca de un mes. Así que lo único que pude decirle fue parte de mi pasado, que había tenido relaciones con algunos hombres y que nunca había podido mantener una relación por más de un par de semanas. Ella me aceptó y me animó para seguir adelante juntos. En agosto de 1998 terminamos la universidad y en 1999 nos casamos. Empezamos a vivir nuestra vida matrimonial con algunos altibajos, pero bien por los primeros años. Yo seguía sintiéndome confundido, sentía que nadie me quería, vivía deprimido y el sexo seguía siendo un escape para mi vida. Las infidelidades y la pornografía era algo cotidiano y sin darme cuenta poco a poco fui destruyendo mi matrimonio. Pensaba que tenía el control de mi vida, tenía mi propio negocio, me iba bien, proveía para mi familia y hacía con mi vida lo que quería. Estaba formando la familia que siempre anhelé tener. Aunque había entregado mi vida a Cristo en la adolescencia y asistía a la iglesia más o menos de forma regular, no estaba dispuesto a ceder mi voluntad a Él. Solo pensaba en lo que egoístamente me satisfacía. Seguía cargando las heridas, complejos y malos hábitos del pasado, sin saber cómo librarme de ellos. La relación con mi esposa se empezó a enfriar y a distanciar. Pasaba mucho tiempo en la oficina trabajando. La realidad es que buscaba oportunidades para meterme con alguien o para ver pornografía, lo que se convirtió en una adicción. Una noche del 2007, después de estar trabajando en mi oficina, me topé con una joven que me pidió aventón. Me detuve y la subí a mi camioneta. Ella me ofreció sexo a cambio de dinero y yo acepté. Así que regresamos a la oficina. De camino me pidió el pago y que la llevara a cierto lugar. Supuse que quería comprar droga. Así que no objeté, la llevé a ese lugar y después a la oficina.
Cuando llegamos empezó a consumir una droga conocida como piedra de cocaína, la droga más adictiva y destructiva que se conseguía en ese tiempo en la ciudad. Yo la observé y la probé. Un par de días después, por curiosidad, regresé al lugar en donde ella había comprado. La compré y consumí. Para mí, hasta cierto punto, era algo gracioso. El arquitecto consumiendo droga barata. La realidad es que fue el inicio de una horrible pesadilla para mí y para mi familia. En tan solo 2 meses, mi consumo de droga llegó a ser el de un adicto de años. Mis prioridades cambiaron totalmente. Ya no me interesaba pasar tiempo con mi familia ni con mis amigos. No me importaba el trabajo. Solo buscaba una excusa o un momento para consumir. Una vez que empezaba, no podía parar. A los 2 meses que inicié, no pude ocultar más la adicción y mi esposa empezó a notar comportamientos extraños y finalmente me confrontó. Tuve que reconocer que tenía problemas, que algo andaba mal. Recuerdo cuando le dije, tengo un problema, yo me metí en él y yo solo voy a salir de él. Seguía pensando que tenía el control, pero estaba muy equivocado. Inmediatamente mi esposa empezó a buscar ayuda, hablamos con el pastor, más por insistencia de ella que por una decisión personal. Fue un largo proceso en el que intentamos de todo, consejería cristiana, psicología, psiquiatría, terapia familiar, pero nada parecía dar resultado. Finalmente estuve internado en un centro de rehabilitación por 2 meses, pero al salir de ahí recaí. Entre más pasaba el tiempo, más aumentaba mi consumo y más aumentaba mi cinismo. Solo el amor y la misericordia de Dios me libró de que me pasara algo malo. En 2 ocasiones choqué estando bajo la influencia de la droga. Una de ellas me quedé sin frenos y estuve a punto de meterme debajo de un tráiler que venía saliendo de una bodega. No sé cómo pude maniobrar para esquivarlo. Le volé la polvera al tráiler y yo perdí el espejo y dañé la puerta de mi vehículo. Huí del lugar porque sabía que estaba bajo la influencia de la droga. Y finalmente traté de parar el vehículo entrando a un terreno baldío. Ahí choqué contra un muro que se desplomó. Gracias a Dios no había nadie en el interior. Después de meses mi esposa se cansó de estar viviendo esta situación, así que buscó una casa, la rentó y se fue con sus cosas y con mis 2 hijas. En ese tiempo estuve solo, seguía con mi conducta autodestructiva. En ese momento la droga y el sexo es lo que usaba para tratar de llenar ese vacío. Viví en casa de mis padres, en la oficina, con mis suegros y ocasionalmente volvía a la casa de mi esposa que mi esposa había rentado. Estaba perdiendo todo lo que tenía, mi esposa, mis hijas, mi negocio y mi propia vida. En medio de la adicción también perdí a mi padre. Dios me permitió estrechar mi relación con él 1 mes antes de que falleciera. Nos pusimos a cuentas, pero me dolió mucho el hecho de que no pudiera haberme recuperado. Por primera vez en 10 años envié solicitudes de trabajo y gracias a Dios en 2009 me llamaron para un buen puesto fuera de la ciudad. Fui con mi esposa y le platiqué sobre la oportunidad de empezar de nuevo en otra ciudad y ella aceptó intentarlo. Dejando la ciudad, nos emprendimos en esta nueva etapa de nuestra vida, juntos, lejos de nuestra familia de origen. Empezamos en una nueva ciudad. No fue sencillo, a lo largo de este tiempo tuve un par de recaídas, pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Nos integramos a una iglesia en la ciudad de Monclova y nos involucramos a trabajar en ella. Permanecimos en este lugar por 2 años. La situación económica empezó a mejorar, así como nuestra relación, o al menos yo así lo pensaba. Después de 2 años en Monclova me movieron de trabajo a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, en donde vivimos por 1 año y tuvimos la bendición de tener nuestro tercer hijo. De Matamoros nos movimos a Ciudad Victoria. Había pasado ya 3 años de haber salido de Saltillo y en este lugar tuve la oportunidad de profundizar en la lectura de la Biblia y la oración. Esto me llevó a entrar en una profunda relación con Dios. Creció en mi corazón el deseo de servirle de tiempo completo, pero no sabía cómo hacerlo. Al principio de diciembre del 2012 me llamaron para un puesto en la Ciudad de México. Era una oportunidad laboral increíble, mejor sueldo y la posibilidad de crecer en una empresa de talla internacional. Pero la decisión era muy difícil. Esta vez no quería hacer lo que yo quería. Por primera vez en muchos años quería hacer la voluntad de Dios para mí y para mi familia. Pedí ayuda a algunos amigos para que estuvieran orando. Y después de un par de días orando y leyendo la Escritura, Dios me dio la siguiente palabra. Isaías 49, 1, 5. El Señor me llamó desde antes que yo naciera, pronunció mi nombre cuando aún estaba yo en el seno de mi madre.
Convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Me dijo: César, tú eres mi siervo, a ti me mostraré glorioso. Y yo, que había pensado, he pasado trabajos en vano, he gastado mis fuerzas sin objeto para nada. En realidad mi causa está en manos del Señor, mi recompensa está en poder de mi Dios. He recibido honor delante del Señor, mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza. El Señor me formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo. Con esta palabra entendí que era tiempo de buscar servir a Dios, así que decliné la oferta para quedarme en el lugar en donde estaba. Después de un par de días de esto, fui llamado para recibir la noticia. La planta en donde estaba trabajando cerraría y nos quedaban menos de 2 meses en este trabajo. El 31 de enero del 2013 fue mi último día en este trabajo, así que regresamos a Saltillo. Al llegar a la nueva iglesia en Saltillo le comenté al pastor sobre mi vida pasada, sobre el deseo de servir a Dios. Él me comentó que tenía un material guardado llamado Celebremos la Recuperación, que había estado orando por un par de años para que alguien tomara el liderazgo de este ministerio. Ese fue mi primer contacto con el material de Celebremos. Lo leí y me pareció bueno. Inmediatamente pensé en todas las cosas que podría cambiarle para mejorar el programa. Así que busqué información y me di cuenta de un seminario de capacitación en Dallas, Texas. Viajé para conocer más del programa. Allá me di cuenta del potencial que Celebremos la Recuperación tiene. No era un programa para ayudar solamente a los adictos, como yo había pensado. Era algo que nos lleva a una relación con Dios, a abrir nuestras heridas para ser sanadas. Un lugar para trabajar con mis defectos de carácter y con mis complejos. Al empezar a trabajar en Celebremos, me di cuenta que esto era para lo que Dios me había llamado. Dios usó Celebremos la Recuperación para cambiar mi vida, en muchas áreas. He aprendido que no es saludable para mí estar buscando complacer o agradar a todas las personas, que tengo que tomar decisiones y hacerme responsable de las consecuencias de estas, y que la confrontación es parte del proceso para crecer y madurar. Aún me cuesta trabajo confrontar a las personas, pero he podido avanzar en esta área. También entendí que Dios tenía un propósito claro y empecé a vivir alejado de esa doble vida que había llevado. Iniciamos reuniones de planeación y oración con 5 personas. Después de un par de meses de estudiar el material, en septiembre del 2013 abrimos una reunión general. Mi caminar en Celebremos ha sido algo increíble. He podido ver el amor de Dios y su misericordia obrando en la vida de muchas personas. El grupo de 5 personas empezó a crecer poco a poco hasta llegar a ser 40. Después de casi 2 años de nuestra reunión, Dios abrió la oportunidad para trabajar con el sistema judicial de nuestra ciudad. En enero del 2016 empezamos a recibir en nuestro grupo de Celebremos personas enviadas con una orden del juez para trabajar en su recuperación. Estas personas habían sido detenidas por posesión de drogas y se les otorgó una libertad condicional. La condición: asistir a un programa de rehabilitación una vez por semana durante 6 meses. Muchas personas aceptaron a Cristo por medio de Celebremos. La adicción que casi destruye mi vida se había convertido en una herramienta para ayudar a otros. Sin duda, puedo declarar que Dios no desaprovecha ninguna herida. Tuvimos la necesidad de abrir un grupo los martes y otro los sábados por la mañana, además de la reunión del viernes. A cada una de las personas que asistían por parte de la autoridad les entregamos un certificado que llevaban al juez para comprobar su asistencia. Entregamos más de 6,000 certificados. Trabajamos con más de 250 personas y con sus familias. En octubre del 2016, al ver lo que Dios estaba haciendo en el ministerio, tomé la decisión de dejar mi trabajo secular como gerente de construcción para poder atender el ministerio que Dios me había encomendado. Fue un gran paso de fe. No fue fácil. Mi familia y yo pasamos por carencias económicas, críticas, incluso de líderes de la iglesia y desacuerdos. Pero pude ver a Dios moverse a mi alrededor, supliendo de maneras milagrosas nuestras necesidades y abriendo puertas para llevar este ministerio a otros estados. Después de un par de años, las cosas en la iglesia empezaron a cambiar. Desafortunadamente, la visión de liderazgo de la iglesia empezó a ser diferente a la visión que Dios había puesto en mi corazón. Esto empezó a generar circunstancias muy complicadas. Y finalmente, en 2017, tomé la triste decisión de dejar la iglesia en donde habíamos iniciado con Celebremos. Fue una decisión sumamente difícil. Entre otras cosas, perdí la mitad de los ingresos que recibía por ofrendas. Así que regresé a retomar algunas actividades para completar con el sustento de mi familia. Desgraciadamente, invertir todo mi tiempo en el ministerio y las actividades del trabajo
me llevó a descuidar mi relación con Dios y con mi esposa. Además de todas las circunstancias adversas en la iglesia y los problemas económicos, mi esposa y yo tomamos malas decisiones. En mi caso, estas decisiones me llevaron a tener recaídas en áreas de mi vida que parecían superadas. Todo esto provocó una separación en nuestro matrimonio. En 2018, platicando con Richard Kopp, director internacional de Celebremos la Recuperación, sobre esta situación, me sugirió trabajar en mi recuperación, mi matrimonio y mis finanzas, por lo que tomé un año sabático. En febrero del 2019 tuve oportunidad de un trabajo formal. Esto ayudó a las finanzas. Sigo trabajando en mi recuperación, pero la relación matrimonial fue algo que desgraciadamente no se pudo arreglar. Quisiera decir que una vez que llegas a Cristo y te entregas y le sirves, todo saldrá bien, pero la realidad es que no podemos descuidar nuestra relación con Dios. De lo contrario, las cosas no salen de la mejor manera. La culpa y la vergüenza me llevaron a dudar de regresar al ministerio, pero nuevamente Richard Kopp me animó para retomar el puesto de representante en México de Celebremos la Recuperación. Dios trabaja con personas rotas e imperfectas y nos da la oportunidad de ser restaurados. Y yo sé que aún hay áreas de mi vida que tengo que trabajar y lo estoy haciendo. En 2020 regresé a las actividades como representante. Ha sido un proceso difícil, aún hay culpa, confusión, pero sé que Dios tiene un plan y un propósito para mi vida. Vivir solo me ha dado la oportunidad de trabajar más a fondo en mi recuperación, de poner límites y prioridades en mi vida. Sigo creyendo que Dios tiene un llamado para mí. Sigo luchando con la inseguridad de no hacer las cosas bien, con el temor de ser rechazado. Muchas veces me siento solo, aun cuando esté rodeado de muchas personas. Sigo luchando con mi identidad sexual. Y también es cierto, celebro victoria. Celebro victoria sobre la adicción a las drogas, a la promiscuidad. He avanzado en superar mi codependencia y he mejorado mi autoestima. Sé quién soy en Cristo, sé que soy hijo de Dios, sé que he sido aceptado por Él con un propósito. Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también sé que mientras viva en este mundo seguiré experimentando luchas. Sé que no soy perfecto y que aún hay muchas cosas que tengo que trabajar en mi vida, pero sé que el que empezó la obra en mí la va a concluir. Sé que hay esperanza en Cristo Jesús para cualquiera que sienta que su vida está perdida, para todo aquel que no encuentra su lugar y se siente rechazado, que se siente solo, para todos los que luchan con la vergüenza o la culpa de su pasado y de sus secretos más oscuros, para aquel que ha perdido toda esperanza. Dios puede usar aún la vida más destruida, la vida más confundida y más lastimada, si tan solo lo dejamos trabajar en ella. Yo soy muestra de ello. He hecho mía esta palabra. Yo iré delante de ti, allanaré los lugares torcidos, haré pedazos las puertas de bronce y cerrojos de hierro. Te entregaré tesoros escondidos y secretos para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. Creo que Dios va delante de mí y que está obrando en mi vida, que poco a poco hay nuevas victorias que nunca antes había tenido. Estoy agradecido con Dios por la oportunidad de servir a pesar de mi humanidad, de mis errores pasados y defectos de carácter. Estoy agradecido con las personas de mi grupo de Celebremos la Recuperación que me han escuchado y animado a seguir adelante. Con mi pastor, con Richard Kopp, les animo a seguir adelante creyendo en la palabra de Dios y buscando su voluntad y su llamado. Dios tiene planes de bien para nuestras vidas. Gracias por permitirme compartir este testimonio con ustedes.